Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del 1, 21 al 28. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día del sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos con otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio nos dice hoy que su modo de enseñar impresionaba mucho a la gente, la deslumbraba, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta afirmación y comparación no es gratuita y debe darnos mucho que pensar. Lo primero, claro, es compadecerse de los pobres, maestros de la ley, porque se ve que no lo hacían tan bien. Pero en un segundo paso debemos preguntarnos qué era lo que les fallaba y por qué es que Jesús lograba impresionar. Los maestros de la ley eran personas en general muy bien formadas, con años de preparación en el estudio de la ley mosaica y de las escrituras en general. En cambio, Jesús era carpintero. Los doctores de la ley, como los escribas, pasaban horas el día leyendo, interpretando y discutiendo no solo la palabra de Dios, sino también la interpretación que debía dársele, el contexto histórico dentro del cual se había escrito cada uno de los libros del Torá. Evidentemente, conocimiento y capacidad no les faltaba, pero les faltaba testimonio. Seguramente, como decimos hoy, hablaban mucho de Dios, pero hablaban muy poco con Él. Esto marcaría una gran diferencia, pues, como sabemos, por el mismo Evangelio, Jesús vivía retirándose a solas para orar. Pero otro aspecto importante es que, a diferencia de Jesús, que no tenía otro interés que el de explicar lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, y mostrar cómo era en verdad Dios Padre. Los escribas y los doctores de la ley, como muchos de los miembros de la secta de los fariseos, tenían el corazón dividido, y esto les quitaba la pureza de intención necesaria para dedicarse a las cosas de Dios. Cuando menos lo que querían era brillar, ellos ser bien considerados, respetados, queridos, y a partir de allí sacar ventajas económicas, políticas y quién sabe qué cosas más. Jesús, en cambio, hablaba como quien tiene autoridad, porque de verdad la tenía, y la tenía no solo porque era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, sino porque aún como hombre era una persona íntegra y coherente, transparente, lleno del Espíritu Santo. En el mismo capítulo del Evangelio de San Marcos, del versículo 9 al 13, leemos que el Espíritu Santo se había manifestado con Jesús en su bautismo
y que ese mismo espíritu lo había conducido al desierto, donde se fortaleció en oración y ayuno antes de comenzar su sagrada misión. Cuando uno procura llenarse de Dios, vive lo que predica y predica lo que vive. Entonces sus palabras se hacen creíbles y son garantía para quienes las oyen. En el caso de los escribas no sucedía lo mismo, pues predicaban las sagradas escrituras, pero las manipulaban para sacar provechos personales a costa del pueblo. La autoridad de Jesús provenía de su pureza de intención y de su profundo amor al Padre y a la gente. Así también nosotros, como animadores pastorales responsables, debemos ser considerados de que en la medida en que seamos piadosos y practiquemos la caridad, nuestras enseñanzas serán siempre más fructíferas. Estas cuestiones deben dejarnos una enseñanza importante, pues más allá de que el Señor nos haya llamado a cada uno de nosotros a hablar en nombre de Él y a difundir las verdades del reino, la pureza de intención será siempre la clave del éxito, aún en las más mundanas de las actividades que realicemos. Pues como dicen en Yucatán, siempre sucede que al que obra mal se le pudre el tamal. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, como nos resaltan las Escrituras, y eso lo constatamos también en el Evangelio de hoy, al leer sobre la liberación que hizo el Señor del hombre endemoniado. A eso debemos dedicarnos nosotros también, todo el tiempo posible, a hacer el bien a los demás en todo cuanto esté a nuestro alcance. Vamos a continuar con la reflexión de nuestra Madre Fundadora a propósito de este Evangelio. El Señor comienza de una manera muy particular a establecer el reino de Dios entre las personas mediante la predicación. Él posee el conocimiento, la autoridad y el poder sobre ese reino, y así nuevamente la palabra es el comienzo de lo que Dios quiere. La palabra de Jesús va acompañada de su poder de Hijo de Dios. El Mesías era muy esperado por el pueblo judío, pero no así, no con esas características. Ellos esperaban un guerrero, pero el mensaje de Jesús es distinto. No llena sus expectativas ni las cosas que de él se esperaban. Igual que sucede hoy con muchos de nosotros, que solo queremos ver en Dios algo útil. Nuevamente Dios rompe las suposiciones de los hombres y es justamente con este mensaje, cuando Jesús va a revelar el rostro de Dios. Ese día había mucha gente en la iglesia. Ninguno de los que estaban allá sabía que uno de ellos poseía un espíritu malo. Sin embargo, que los conocía a todos, sabía que uno de aquellos hombres necesitaba sanación. Con poder, reprendió al espíritu malo y le dijo: «Cállate, sal de él». Todos se quedaron asombrados y, sin entender nada, se preguntaban: «¿Qué es esto?». Ninguno de nosotros puede escanear en los corazones de los otros, pero sí lo puedo hacerlo con el mío. Y es importante que lo hagamos muy seguido y saber que hay en él. Únicamente Jesús conoce los espíritus oscuros que hay en nuestros corazones. Llámense rencor, pereza, avaricia, lujuria, envidia, celos, egoísmo, etcétera, etcétera. En fin, son muchos los espíritus oscuros que suelen vivir dentro de nosotros. El Señor también hoy les desea a todos ellos: «Cállate, sal fuera». Y con profundo amor nos dice a nosotros: «No temas, hijito, no temas, hijita, estoy aquí para sanarte, para liberarte. Tengo autoridad y poder y tú tendrás el mismo poder si vas entrando en una relación cada vez más profunda conmigo y con mi Padre». Este Evangelio nos invita pues a profundizar en nuestra fe a través de la oración y la escucha de Jesucristo. En este tiempo vivimos amenazados por el miedo en algunos lugares más que en otros, el crimen y los robos que hacen que vivamos con las puertas muy bien aseguradas,
el mundo de la droga, que encadena cada vez más a la gente, a niños y jóvenes. Ya no es solo la gente adulta, los embarazos de los adolescentes, que comienzan a sufrir en una edad en la que deberían era estar gozando de los privilegios que muchos viejos añoramos. La violencia doméstica, el terrorismo, el racismo. Pese a la evolución del mundo y de la ciencia, la calidad de vida no mejora. Está, al contrario, deteriorándose por los crecientes temores. El mal existe bajo muchísimas máscaras, que son los demonios que nos atemorizan y que están desarrollando una sociedad triste. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda la autoridad de Jesús para instruirnos y para vencer al mal, defendiéndonos de todo eso que nos hace tanto daño. Es tiempo de entrar en la escuela de Jesús, sentarnos a sus pies para escuchar sus palabras y fortalecer nuestra fe, para poder echar demonios en su nombre, para aumentar nuestra esperanza en que si llevamos a muchos hombres a Jesús, Él hará un ejército aún más numeroso para derrotar a las fuerzas del mal que nos aprisionan, desde adentro y desde afuera, para llenarnos de más amor, de más caridad para con todo este mundo. Jesús nos liberará de nuestras propias miserias y de los hombres que por no conocer a Dios siguen en la oscuridad y obran el mal. Es posible que en el proceso como el endemoniado del Evangelio nos sacudamos y demos gritos, es decir, que al ponernos en manos del alfarero tenga que limar, partir, volver a hornear y que ello nos duela, pero ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Ser un vaso ordinario, rústico, lleno de agujeros por los que escapa la gracia, o queremos ser el vaso en el que Jesús pueda ofrecerle el vino nuevo al Padre. Es tiempo. México, Bolivia, Estados Unidos de América, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Europa entera. Es tiempo de volver a Dios, de abrirle las puertas del corazón, pero de par en par. Es tiempo de entregarnos al plan de salvación que Él tiene para cada nación y para cada uno de nosotros. Alejémonos de todo lo que nos impide seguir al Señor de manera radical. Alejémonos de todos los que quieren dividir la iglesia de Jesucristo, nuestras familias y nuestros apostolados. A continuación, hermano y hermana, cierra tus ojos, pon tu mano en el corazón y medita en estas preguntas para orientar esta reflexión. ¿Cómo demuestro yo que reconozco la autoridad de Jesús? Al Señor no le agrada el chisme. ¿Qué hago yo para no ser presa de ese mal hábito? ¿Qué hago para no lastimar al Señor con esa actitud negativa? ¿De qué manera combato yo al mal que siempre trata de entorpecer los planes de Dios en nuestras vidas? ¿Procuro transmitir la maravillosa doctrina de Jesús? ¿De qué manera? ¿La transmito con mis actos? Cuando hablo cosas de Dios, lo hago con la autoridad de quien al menos trata de ponerlas en práctica. A continuación, vamos a mirar los cánones de la Iglesia Católica que se encuentran en el Catecismo, las concordancias con el Evangelio. Y en el canon 104 se nos recuerda que en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos
para conversar con ellos. Y en el canon 152 se nos recuerda que no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Dios todo lo sondea. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, porque es Dios, creemos en Él. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Reflexionando con la Gran Cruzada. La Iglesia, a ella he confiado mi sangre, a ella me sujeto como amantísima esposa. Ella posee mis fuerzas, mis riquezas, porque se las he dado. Ámala intensamente, porque la hice también para ti. Y le di autoridad y sabiduría para que te custodie en toda forma, en todo caso, siempre. Quien no la ama no es digno de mí, y el que la ama se asemeja a mí porque yo la amo infinitamente. Yo les he delegado todo poder para expulsar espíritus del mal que oprimen los corazones y la vida de los hombres. Esto es lo que necesitan hacer, apropiarse del nombre que cura, del nombre que salva, del nombre que libera, del nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Sí, cada vez que sientan la acción del enemigo en su vida, en su casa, en su familia, hablen con autoridad, como yo lo hice. En el nombre de Jesús, retírate, Satanás. En el nombre de Jesús, retírate, depresión. En el nombre de Jesús, retírate, enfermedad física. En el nombre de Jesús, retírate, enfermedad espiritual. En el nombre de Jesús, lejos de nosotros, todo lo que pertenece a Satanás. Porque somos de Jesús, somos hijos de Dios. Solo a Él pertenecemos y somos en este momento lavados y purificados con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesús tiene poder. Y ya en este mes, que se va entrando de febrero, vamos a practicar durante todo el mes de febrero la virtud pobreza espiritual. Y el canon 520 de la Iglesia Católica nos recuerda que durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar en la oración que atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto. Deseo que tengan un alto concepto de esta virtud que los hace semejantes a mí, y por eso les propongo que adopten el siguiente método. Al no poder despojarse de lo que tienen a causa de los deberes asumidos anteriormente, den cada día algo que estiman y mucho. Se trata de ustedes mismos, de su querer, de modo que en la práctica deberán hacer al menos una vez al día la voluntad de los otros. Es un don que hacen y que empobrecerá el yo de cada uno, pero es necesario poner empeño y no detenerse nunca. Y ya para finalizar nuestra casita de oración, esta semana tenemos con el
propósitos con el Evangelio. Ante las tentaciones repetiré: Jesús, en ti confío, porque sé que el Señor tiene autoridad sobre el demonio. Y con la virtud del mes, procuraré asistir a mi casita de oración con verdadero espíritu de humildad y con el propósito de fortalecerme mi fe a través de aquello que mis hermanos tienen para decirme y enseñarme. Hasta aquí la casita de oración Jesucristo, sabiduría de Dios. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María nos cubra con su manto de amor. Amén.